Ahí estamos, ¿no? Ajá, así. Muy bien, pues estamos transmitiendo a Facebook, entonces damos inicio. Pues muy buenas noches, bienvenidos todos a una sesión más del miércoles astronómico del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y bueno, pues todos los que estamos aquí porque tenemos algo en común, que es el gusto por la astronomía. Y ese gusto por la astronomía pues abarca todas sus diferentes modalidades, que es leer sobre los descubrimientos astronómicos, sobre la composición física de las estrellas, de las nebulosas y todo, pero sin duda algo que nos llena muchísimo es la observación, la contemplación del cielo, tanto a ojo desnudo, como decimos en el argot astronómico, o también en los telescopios. Pero pues somos observadores también, no solamente de la astronomía, sino de cómo ha cambiado la condición del cielo en términos de la contaminación lumínica. Y justamente ese es el tema de hoy. Y para ello hemos invitado a un experto e interesado y combativo del tema, que es Fernando Ávila. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Él nos está acompañando virtualmente desde Baja California. ¿Así es? ¿Estás en Baja California ahora? Así es. Ok. Bueno, pues antes de darte la palabra, Fernando, como es costumbre, Gerardo nos va a leer una breve reseña de tu perfil académico. Muchas gracias, Lore. Muy buenas noches a quienes nos ven desde todas las plataformas, Facebook, Zoom. Les recordamos siempre a los que están en Facebook que la interacción con ustedes siempre es muy enriquecedora por los comentarios. Entonces manden sus saludos, manden sus preguntas, siempre se quedan ahí y podemos tener contacto con ustedes. Gracias por estar con nosotros desde Baja California, Fernando Ávila. Déjenme leerles rápidamente una semblanza académica. Fernando Ávila Castro nació en Nogales, Sonora, y desarrolló sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora en el campo de la física, con especialización en la astrofísica. Ha realizado actividades de divulgación por más de 25 años, realizando programas de radio, pláticas a escuelas y cápsulas de información para periódicos, radio y televisión. Su trabajo en el área pública se extiende incluso a peritajes legales, donde se ha desempeñado como experto en física y astronomía. Fernando Ávila ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas mexicanas y también internacionales. Aquí destaca haber escrito un artículo para el libro El Derecho a los Cielos Oscuros, publicado por la UNESCO. Trabajó del 2004 al 2010 como el responsable del Observatorio Astronómico Antonio Sánchez del Centro Ecológico de Sonora, donde introdujo mejoras a la infraestructura y equipo del observatorio. Ha sido profesor en la Universidad de Sonora y en la UNAM. También ha dado clases en nivel medio superior y superior en instituciones privadas. Actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realiza diferentes actividades relacionadas a la contaminación lumínica y la ley del cielo vigente en el estado de Baja California, además de ser el representante de International Dark Sky Association en México y ganador de un premio Defensor del Cielo Oscuro en el año 2006, otorgado por dicha institución. Entonces, como pueden ver, si alguien es experto en este tema, es Fernando. Entonces, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros virtualmente. Y ahora sí, son tuyos la pantalla y el micrófono. Muchas gracias, Fernando. No, pues nuevamente gracias por la invitación y una disculpa por los problemas técnicos. Ya saben, como dicen por ahí, errar es humano, pero para de verdad meter la pata necesitas una computadora. Y bueno, falló la presentación, no sé qué le pasó al archivo, como que se corrompió donde están los videos. Tuve que hacer ahí exportarlos a PDF. Vamos a perder los videos el día de hoy, lamentablemente. Trataré más adelante, ya una vez que estemos en la parte final de la charla, poner los videos en YouTube si los encuentran rápidamente y se los comparto. Pero bueno, efectivamente, trabajo aquí en el Observatorio Astronómico Nacional, Instituto de Astronomía de la UNAM, en la sede Ensenada. Y bueno, la charla de hoy es el lado oscuro de la luz, la contaminación lumínica. Esta es una imagen tomada desde el Observatorio Astronómico Nacional. Para mí es perfecta para iniciar el tema del día de hoy porque vemos las dos caras de la luz. Por un lado vemos el ambiente natural nocturno con la luz natural de las estrellas, principalmente aquí en primer plano, el centro galáctico en una noche de verano. Podemos apreciar lo maravilloso que es el cielo baja californiano en San Pedro Mártir
Vemos con gran detalle el núcleo galáctico, las nubes de gas y de polvo. Vemos el brillo del cielo, el airglow, que se le llama, natural, hay que recalcarlo. Pero bueno, la Vía Láctea, su nombre pues es el camino de leche, y si uno sigue este caminito, por la manera que está enfocada esta panorámica, pues si uno sigue el camino de la Vía Láctea, llega al lado oscuro de la luz. Y es este exceso de iluminación artificial producida por las grandes ciudades el día de hoy. Y bueno, ya actualmente nuestro planeta está muy iluminado. Hay unas relaciones muy directas entre los tamaños de población y la cantidad de luz que emiten. Y pues por eso no nos extraña que las zonas más pobladas de nuestro planeta sean también las más iluminadas. Y bueno, si eres un astrónomo que busca hacer astronomía de alto nivel, que quieres instalar un gran observatorio, un gran complejo astronómico, pues tienes varios limitantes que en contra, porque bueno, de entrada necesitas un lugar seco, con poca humedad. Entonces, por ejemplo, las zonas oscuras que vemos aquí, como son las selvas tropicales de Sudamérica y África, no nos van a servir. Constantemente está lloviendo, la humedad es altísima. Y el otro extremo, que son los desiertos del Sahara, de Australia, tampoco no nos van a funcionar, porque necesitamos además montañas a gran altura, al menos unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, las cuales no hay en estas zonas. Y bueno, el otro problema del desierto son las grandes tormentas de arena, que pues podrían dañar los instrumentos. Y pues eso nos va restringiendo cada vez más los sitios. De hecho, ya a nivel mundial, nada más tenemos 4 lugares en todo el planeta, y los 4 comparten muchas características. Por ejemplo, 2 de ellos son islas, Hawái y Canarias. Los otros 2 están en la costa del Pacífico, uno en el norte, otro en el sur. Uno es acá, Baja California, el otro es Chile. Y bueno, es que lo que sucede, contrariamente a lo que uno pensaría por estar rodeados del mar o estar juntos a un gran cuerpo de agua, es que no tenemos problemas de humedad, porque llega la corriente marina del oeste, debido a la rotación de la Tierra, choca con las montañas donde están los observatorios. Ahí subiendo el aire húmedo va perdiendo precisamente la turbulencia, va perdiendo la humedad, de tal manera que cuando el aire finalmente llega a la cima de la montaña, es un aire extremadamente estable y seco. Y pues lo podemos ver, por ejemplo, aquí en esta imagen del Observatorio Astronómico Nacional, donde vemos que la capa de nubes, la capa de humedad, queda por debajo del telescopio de 2 metros que vemos. Y pues bueno, el Observatorio Astronómico Nacional está a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Actualmente nuestra infraestructura va creciendo cada vez más. De hecho, esta es una imagen, una diapositiva vieja que tuve que rescatar para la charla de hoy por el problema que tuve, pero ya ahorita el número va arriba de 12 telescopios ópticos. Y pues muchos de estos telescopios son proyectos internacionales con Taiwán, con Estados Unidos, con España, con Francia, con Alemania. Y todos estos países pues vienen buscando este cielo espectacular. Vemos aquí pues tanto el telescopio de 2 metros como la cúpula del 1,5 metros, bueno, 84 centímetros, perdón. Pero es un cielo espectacular y tenemos proyectos cada vez más grandes, como un telescopio de 6,5 metros de diámetro, que ya está terminando la fase de diseño óptico y mecánico. Pues estamos esperando ya la primera inyección de recursos para poder iniciar la construcción. Ese es el detalle de todos los sitios que mencionaba: Canarias, Hawái, Chile, Baja California, incluso nuestros vecinos en Estados Unidos de Arizona, que también tiene una gran tradición astronómica, pues tienen este problema de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, vamos a definirla como un exceso de iluminación artificial. Para nosotros los astrónomos es un problema porque el efecto que tiene es que el brillo del cielo aumenta y eso hace que se opaque la luz de nuestros objetos de interés. Si tú quieres estudiar una galaxia, una nebulosa, pues simplemente no lo vas a poder ver. En términos antiguos, analógicos, pues simplemente la película se nos va a ver. No vamos a ver absolutamente nada de detalle. Y esa es una imagen interesante porque la toma en una pequeña comunidad de Canadá, justo en las afueras de una de las grandes ciudades. Y toma la imagen, podemos ver el efecto del brillo de la ciudad, que está a un lado. Lo interesante es que 2 semanas después
se va la luz de la zona y esto es lo que aparece. Y no es la primera vez que sucede, también a finales de los 80s, en Los Ángeles, California, sucede algo similar, hay un apagón regional bastante grande, no solo Los Ángeles, sino también las zonas vecinas, y lo curioso es que la gente en la noche empieza a llamar al 911, el número de emergencias, porque estaban viendo una luz muy extraña en el cielo. Y esa luz era simplemente pues, la Vía Láctea de verano, que tenían décadas de verla en una megalópolis como Los Ángeles, que además de contaminación lumínica tiene un gran problema de contaminación ambiental. Y pues bueno, desconocían que todavía existía la Vía Láctea durante las noches de verano. Y de hecho es una muy buena métrica. Actualmente podemos decir que 4 de cada 5 personas en el mundo ya no pueden ver la Vía Láctea a simple vista en las noches de verano. Porque cuando tomamos en cuenta los efectos de la dispersión en la atmósfera y la contaminación ambiental, pues estos puntos de luz que vemos en el mosaico anterior, pues se expanden, se extienden, el impacto lumínico cada vez es mayor. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un zoom de la imagen anterior a lo que viene siendo Estados Unidos y México. De entrada, para mí siempre ha sido sorprendente cómo Estados Unidos parece que está dividido con una regla justo a la mitad. Del lado este, por sus planicies y campos de cultivo, pues la población se ha extendido en todas direcciones y lo podemos ver por su impacto lumínico. El lado oeste, que tiene una geografía un poco más agreste con montañas y desiertos, no está tan poblada y eso a su vez hace que haya sitios con una oscuridad natural completa. México vemos una historia similar, vemos que el centro del país es un gran corredor lumínico que va desde Guadalajara, Jalisco, pasando por el Bajío, Ciudad de México, Puebla, hasta llegar a los pozos petrolíferos del Golfo de México, que son los puntos más brillantes que vemos en la imagen. Y en cambio en el norte del país, entre los grandes desiertos de Chihuahua, Sonora, Baja California y sus montañas de las sierras, pues tenemos una gran condiciones para hacer la observación astronómica. El noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, como les mencionaba, tiene una gran tradición astronómica. California tiene varios observatorios, como son Mount Wilson, Monte Palomar, Monte Laguna. Arizona, pues tiene Lowell, que es donde se descubrió el planeta enano Plutón. Tiene los observatorios de Kitt Peak, de Mount Hopkins, en Mount Graham. Nuevo México tiene el observatorio Sloan, Sonora tiene el observatorio astrofísico Guillermo Baro. Pero en cada uno de ellos podemos ver que ya la mancha lumínica afectó la calidad del cielo. Y esto es preocupante porque incluso Arizona, que es uno de los grandes promotores del combate a la contaminación lumínica, pues no ha escapado de esta situación. Y de todos estos sitios, San Pedro Mártir de Baja California es el único que se ha mantenido, aunque la situación cada vez es más crítica por el crecimiento de las poblaciones vecinas. Y es que, bueno, ¿cómo puede ser que ciudades que están a 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros nos afecten? Pues lo que sucede, y no lo podemos ver en la animación, es que la luz cuando escapa por arriba del horizonte de las ciudades, pues empieza a interactuar con las partículas suspendidas en la atmósfera. Vapor de agua, smog, polvo, ceniza vegetal, y básicamente es dispersada y reflejada nuevamente hacia abajo. Pero lo que sucede es que cuando la luz escapa de la ciudad, viaja en ángulo, rebota en una capa de la atmósfera contaminada y baja nuevamente, y pues de esa manera el cielo se abrillanta, no importa que estés a grandes distancias. Y los astrónomos conocen de esta situación desde hace décadas. La historia del Observatorio Astronómico Nacional es precisamente una historia de estar huyendo de la iluminación artificial, desde sus 3 sedes en Ciudad de México, pasando por Tonantzintla, hasta que finalmente llega a Baja California. Los astrónomos hemos batallado con esta situación por muchísimo tiempo. Sin embargo, todo está cambiando en los últimos años porque empezamos a entender que la afectación va más allá. Actualmente, este es un ambiente urbano nocturno, donde vemos una gran cantidad de luz toda la noche, y a veces el problema es que demasiada luz puede empeorar la visibilidad, nos puede encandilar, nos puede deslumbrar. Si a esto le añadimos condiciones climáticas como lluvia, neblina,
pues simplemente las condiciones van a empeorar por este exceso de luz y sobre todo esta mala iluminación. Hay que aclarar muy bien ese término, es una mala iluminación. Económicamente, tanta luz que se emite en todas direcciones es un desperdicio económico. Podemos hacer una comparación con una fuga de agua en las calles. A fin de cuentas, toda esa agua que se desperdicia en una fuga en la calle es un agua que no va a tener ninguna utilidad, pero que sin embargo va a tener un costo económico porque alguien tiene que pagar su producción, su distribución, que realmente somos nosotros en nuestro residuo doméstico, pero hay un desperdicio ahí. Y con la iluminación sucede lo mismo. Toda esta luz que no va dirigida hacia donde es necesaria, pues va a tener este costo económico. Es una fuga de luz, por decirlo de alguna manera. Y esta fuga de luz, pues es fácil hacer números al respecto. Si tienes una luminaria que por su diseño, su instalación, emite 5% de luz por arriba del horizonte, pues bueno, a lo mejor uno dice 5% no es mucho. El problema es que no es una sola luminaria, el problema es que son miles de luminarias. Esta fuga de luz del 5% cuando se la aplicas a 1000 luminarias, es un consumo eléctrico equivalente a 50 luminarias. Una ciudad mediana como Ensenada, que tiene 25,000 luminarias, pues ya tienes un consumo equivalente a energía de más de 1200. Una ciudad de 1 millón de habitantes, como Mexicali, Hermosillo, Torreón, muchas más, ahí ya se te empieza a triplicar el número. O sea, ya tienes 75,000, 80,000 luminarias y ese 5% te está costando el consumo de 6,000 luminarias. La noche, todas las noches. Y este exceso de luz que se está desperdiciando en todas direcciones, aparte de costarnos económicamente y que además tiene un costo energético, sobre todo si la energía viene de fuentes fósiles, pues también nos va a afectar la vida silvestre en términos de que va a afectar sus rutas migratorias, sus ciclos de reproducción, porque todos los seres vivos en nuestro planeta han evolucionado con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Luz durante el día, oscuridad durante la noche, días largos en el verano, noches largas en el invierno, y todo eso ha hecho que tengan su propio reloj interno que les indica cuándo tener todas estas actividades, migrar, reproducirse. Y simplemente va más allá porque empezamos a afectar toda la cadena ecológica. Una especie emblemática de la noche son los murciélagos. Pues tenemos básicamente dos tipos de murciélagos. Tenemos aquellos que son insectívoros y aquellos que son frugívoros. Unos se alimentan de flores del meta, como lo podemos ver en esta imagen. Y al hacerlo, pues sirven de polinizadores naturales muy efectivos durante la noche. Cuando hablamos de polinizar, generalmente pensamos en abejas, quizá en un colibrí, pero los murciélagos tienen una actividad muy importante durante la noche haciendo este trabajo. Por el otro lado, los murciélagos que se alimentan de insectos dependen de la oscuridad para ser efectivos al cazar sus presas. Y este es el detalle. Hoy en día tenemos plagas de dengue, chikungunya, fiebre amarilla, zika, etcétera. Y esto de los depredadores naturales que son los murciélagos, pues simplemente han sido desplazados por el exceso de iluminación artificial. Nosotros no nos escapamos como seres vivos, también tenemos nuestro reloj interno. De hecho, a los que descubrieron el ritmo circadiano en los seres humanos y lo explicaron, recibieron el Premio Nobel de Medicina hace unos años, en el 2018, si recuerdo bien, pero ya desde hace unos años antes, en 2016, ya la Asociación Médica de Estados Unidos nos advertía que esta falta de descanso por el exceso de iluminación artificial puede tener consecuencias muy serias. El problema del exceso de iluminación es que interrumpe la producción de melatonina y pues simplemente a la hora de descansar, aunque estemos cansados, no podemos dormir. La falta de descanso empieza a desencadenarse en ansiedades, depresiones, trastornos de sueño. Y ya incluso se está viendo cada vez que hay una correlación más fuerte entre estos problemas y ciertos tipos de cáncer de origen hormonal, como cáncer de seno y cáncer de próstata. Y es que no hay que olvidar que nuestro organismo es una fábrica natural de químicos en constante movimiento que siempre está trabajando. Si interrumpes un proceso, este va a afectar otros más.
Y bueno, la primera señal de que estamos siendo perturbados por la iluminación artificial es que después de una mala noche por no poder dormir, pues al día siguiente nos encontramos así. Y bueno, estamos viendo que la contaminación lumínica en realidad es un punto en común entre diferentes situaciones. Afecta a la astronomía, afecta a ecología, medio ambiente y salud, afecta a la eficiencia energética a través de un consumo desmedido de energía. Y pues eso nos debe poner las pilas para empezar a trabajar y buscar las maneras de disminuirla. UNESCO lo está tomando muy en serio en su agenda Hábitat 2030-2030, en los apartados donde se habla de que las ciudades deben de ser autosustentables y amigables con el medio ambiente, ya indica que se debe de moderar el uso de iluminación exterior, sobre todo moderar su consumo de energía. Precisamente UNESCO hace ya 6 años organizó, ya casi 7 de hecho, organizó un congreso en la Ciudad de México que tuvo como resultado la publicación de este libro, El derecho a los cielos oscuros. Si ustedes buscan Derecho a los cielos oscuros, PDF UNESCO, van a encontrar la liga de descarga. Por favor, háganlo, hay muchísima información muy interesante al respecto. Y pues sí, efectivamente tuve la oportunidad de escribir un capítulo en este libro y sobre todo participar en las conclusiones. Ya bien definida, ya bien entendida la problemática, ¿qué podemos hacer? Siempre que hablamos de un problema complejo de varias variables, pues vamos a tener estrategias a corto, mediano y largo plazo. No hay una solución sencilla, pero a corto plazo siempre lo más efectivo ha sido legislar, normar, regular, prohibir. Y eso lo hacemos a través de leyes y reglamentos. Baja California es pionero en ese sentido. Cuando se declara el Parque Nacional de San Pedro Mártir, el observatorio ya estaba ahí y es un decreto presidencial de 10 páginas aproximadamente, pero hay un pequeño párrafo que nos indica que se deben de conservar las condiciones naturales para la óptima operación del observatorio. Y está muy bien. Nada más que hay un detalle. Este decreto presidencial, donde se declara el Parque San Pedro Mártir, pues solo es válido dentro de los límites del parque. Y ya vemos que la contaminación lumínica puede venir desde ciudades más lejanas. Entonces, esto no es suficiente. Tenemos que ir más allá de los límites del Parque Nacional. Y por eso se ha trabajado con gobierno, tanto municipal, estatal y federal, buscando protecciones legislativas. 2006 es el primer reglamento municipal en Ensenada. Pocos años después entra en la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, en el 2010. Un año después, ya con fundamento en esta Ley Estatal de Protección al Ambiente, Mexicali aprueba un reglamento similar de Ensenada, ya se empieza a convertir en un trabajo de tiempo completo, por lo que el observatorio crea la Oficina de la Ley del Cielo, de la cual soy responsable. Nos damos cuenta que hay que incluirla no solo en protección al ambiente, sino también en desarrollo urbano para poder influir en los proyectos cuando todavía están en la fase de diseño. Tijuana también aprueba un reglamento similar en el 2018. Sonora, en el 2021, el año pasado, modifica su Ley General de Equilibrio Ecológico para incluir la contaminación lumínica. Hace una semana y media aproximadamente, Querétaro también presenta la iniciativa en el Congreso. Esperemos que la aprueben pronto, pero ya está en camino para que Querétaro también se una a Sonora y Baja California con este tipo de reglamentaciones estatales. Y sobre todo, desde el año pasado también está incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a nivel federal. Aquí se define el exceso de iluminación artificial por la noche como un contaminante. Y aquí tenemos que trabajar tanto con la Secretaría de Energía como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que pues, podamos trabajar tanto las normas oficiales mexicanas relativas a la iluminación exterior como en cómo debe de medirse la iluminación en los manifiestos de impacto ambiental. Semarnat ya ha hecho promoción del tema a través de sus redes sociales, como con este cartel que tiene aquí. Y pues bueno, la idea de estos reglamentos, la idea de estas leyes es bastante simple. A nivel municipal es tener un consejo técnico asesor, conformado por sociedad y gobierno. La idea es establecer qué tipo de iluminación será de acuerdo a la zona, porque no es lo mismo iluminar una zona comercial que una zona residencial, o una zona turística, o una zona industrial. Cada una tiene sus necesidades y requerimientos.
Y de ahí es simple, se trata de iluminar simplemente las zonas de interés en la cantidad necesaria. Con este diagrama yo creo que nos va a quedar muchísimo más claro. Hasta hace algunos años la mayoría de las ciudades en México tenían iluminación vial del lado izquierdo. Emitían mucha luz por arriba del horizonte, con un efecto visible de un cielo brillante, de un color anaranjado amarillo. Pero aquí empezamos a ver el detalle de la mala iluminación. Si tú quieres iluminar a nivel de suelo, con cierto nivel, pues quizá en el primer caso necesites una luminaria de 200 watts, porque a fin de cuentas se te están perdiendo 100 watts en iluminar el cielo, que no te sirve de nada. Con un diseño tradicional tipo Cobra, pues a lo mejor ya le bajas a 170 watts, pero aún así estás perdiendo una gran cantidad de energía, estás iluminando el cielo, estás afectando el medio ambiente. Conforme vas apantallando mejor la luminaria, tu eficiencia lumínica aumenta. Y aquí vamos a ver dos cosas. Si en el primer ejemplo necesitamos 200 watts, quizá en el último de la derecha, ya nada más son necesarios 70 watts. Por otro lado, al estar apantallada la fuente de luz, ya no nos va a deslumbrar, ya no nos va a encandilar, y nuestra visibilidad va a mejorar. Y este es el punto clave. Más iluminación no significa más seguridad, pero mejor iluminación, sí. Y lo podemos ver también aquí. Tenemos una persona parada a un lado del poste en los 4 casos. Simplemente en los últimos 2, donde no estamos encandilados, podemos verlo claramente. Y esto se aplica tanto a iluminación vial, como a parques, a estadios deportivos, murales, fachadas. La iluminación siempre debe ser de arriba hacia abajo, o al menos tener cuidado de que el cono de luz solo ilumine la superficie que queremos. Hay un concepto interesante y muy importante, que es la luz intrusa, que también se contempla ya en la nueva modificación de la ley federal. Y es que la luz intrusa es aquella que llega a donde no es requerida e incluso es molesta. Y un ejemplo claro de la luz intrusa es la que entra a nuestras habitaciones al momento de irnos a dormir, ya sea una luminaria mal instalada, la caja de luz de un negocio, un establecimiento que no la pagó al cerrar operaciones, y pues todo ello se considera luz intrusa. Aquí también la idea es trabajar con las escuelas de ingeniería, de arquitectura, enseñando estos cambios en las leyes y reglamentos, de tal manera que los nuevos profesionales lo conozcan. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos un edificio, la fachada de un edificio, vemos que hay un gran detalle arquitectónico, tanto en colores, texturas y diseño. Es bastante atractivo a la vista. Sin embargo, llega alguien, pone estos reflectores que mandan la luz hacia enfrente, como indican las flechas rojas. Y ahora imagínense, ustedes están parados frente a este edificio en la noche. ¿Qué es lo que van a ver? La realidad es que no van a ver mucho porque van a tener 3 grandes reflectores apuntando hacia ustedes, y todo el detalle arquitectónico, todo el esfuerzo que puso el creador, pues simplemente se desperdició. Pero empezamos a ver otro problema también. Si tú no puedes ver claramente porque estás encandilado, pues incluso las cámaras de seguridad que apunten al edificio tampoco van a ver. La imagen se va a saturar, no va a haber detalle. Y aquí empezamos a ver la problemática de que una excesiva iluminación, una mala iluminación, en realidad es un problema de seguridad. Y la solución es muy sencilla. Si simplemente cambias el ángulo de las lámparas de tal manera que ahora vaya de arriba hacia abajo, como lo indican las flechas amarillas, ahora sí la fachada va a estar bien iluminada, vas a ver claramente quién pasa por enfrente del edificio, quién entra, quién sale, las cámaras lo van a registrar bien. Y pues vamos viendo que las soluciones que son sencillas en realidad pues benefician a todos. Otro ejemplo, se ve atractivo, pero imagínense, son las 11 de la noche, tocan la puerta, ustedes van y abren la puerta y ¿qué sucede? Pues tienen 2 lámparas que les están iluminando directamente de los ojos desde abajo. Van a estar encandilados y obviamente por un momento van a estar vulnerables porque no van a ver claramente qué está pasando detrás de la puerta. Otro ejemplo, tenemos un comercio relativamente pequeño, ponen 8 reflectores
Vamos a darle crédito porque lo hicieron bien, están instalados en la parte superior, van de arriba hacia abajo, pero estos 8 reflectores son excesivos y están mal instalados, están mal distribuidos, porque si se fijan, el problema de tener los 8 reflectores en el frente es que el costado del edificio queda completamente oscuro. No hay visibilidad, no hay seguridad ahí. ¿Cuál fue la solución del dueño de este establecimiento? No fue distribuir los reflectores. Su solución simplemente fue aumentar la intensidad. Ok, ya ves el costado, pero ahora la fachada queda completamente deslavada y regresamos al problema de que las cámaras ya no van a registrar claramente nada. Empeoraste la seguridad realmente. Una solución más sencilla es tener simplemente 3 o 4 reflectores enfrente, uno en el costado, y mejor aún si los pones con un sensor de movimiento. De tal manera que en la noche, cuando ya el negocio cerró, pues simplemente se van a encender cuando alguien se acerque demasiado a la construcción, al edificio. Y eso sí va a servir en términos de mejorar la seguridad. A veces la iluminación no solamente tiene fines prácticos, a veces también tiene fines estéticos. Y pues bueno, en México lo sabemos, por ejemplo, en septiembre, que gran parte de los edificios públicos, tanto de gobierno como universidades, los iluminan con los colores patrios. Y hay maneras correctas e incorrectas de hacerlo. Una manera incorrecta es hacerlo, como ya se ha repetido varias veces, de arriba hacia abajo, sobre todo cuando el ángulo hace que la luz escape por arriba del horizonte. Y bueno, idealmente es de arriba hacia abajo, con un corte de luz muy definido. Podemos ver que se ve el mismo efecto estético, el impacto es mínimo, y va a ser todavía menor si después de cierto horario, 10, 11 de la noche, por ejemplo, pues ya que no hay personas en el edificio, ya que el tráfico disminuyó, pues se apagan, tienes una hora de energía y ya no impactas el medio ambiente. En términos de iluminación vial, pues sí, muchas veces las cosas se hacen al ahí se va, simplemente ponen postes de luz y eso provoca una mala iluminación también. El lado izquierdo es el antes, vemos lo que se le llama el efecto cebra. El efecto cebra es cuando tenemos de manera alternada una zona iluminada, una zona oscura, iluminada, oscura, iluminada. Y el problema es que nuestro ojo no es una cámara instantánea que se abre y se cierra automáticamente para regular la entrada de luz. Si tú vas manejando en esta calle con este efecto cebra, pues van a pasar una de dos cosas. O tu pupila está cerrada y por lo tanto las zonas oscuras no las vas a ver bien, o tu pupila se abrió y ahora las zonas iluminadas te van a encandilar. En ambos casos, estar alternando rápidamente de una zona a otra va a ser bastante molesto e incómodo y en ambos casos tu visibilidad te va a ver disminuida. En cambio, si cuando haces la planeación vial, cuando se hace esta migración a nuevas luminarias full cutoff, es decir, que solo emiten luz hacia abajo, y haces que estos conos de luz se empaten con el poste vecino, es decir, tomas en cuenta la altura y la distancia entre los postes, pues ahora sí vas a tener una iluminación uniforme y segura en las calles. Y esa es la idea. Poner todo esto a través de leyes y reglamentos. Hay que tener en cuenta también el tipo de superficie a iluminar. No es lo mismo un asfalto, que es oscuro, es rugoso, absorbe una gran cantidad de luz, a iluminar un cemento hidráulico que es mucho más liso y de un color más claro. En el caso de cuando estás iluminando calles con cemento hidráulico, hay que disminuir todavía más la intensidad de la luminaria, porque ahora vas a tener el reflejo de la calle que pues, va a emitir luz por arriba del horizonte. Es decir, hay una contribución secundaria y pues bueno, el lado bueno de esto es que te va a servir para iluminar y con más razón puedes bajar la intensidad de la luminaria. A fin de cuentas vas a tener una iluminación ambiental por el reflejo. Y esto funciona y funciona muy bien. Chile, por ejemplo, que tiene mucho más tiempo que México trabajándolo, vean esta comunidad cercana a uno de los observatorios, Ponte Patria. Esto es antes de que los reglamentos en Chile entraran en vigor. Podemos ver que parece escena navideña de tantas luces que hay. Podemos ver también que los cerros están iluminados, los cerros que rodean esta comunidad.
Y pues uno debe pensar qué sucede con las especies de animales que viven ahí. Aves, ardillas, zorros, etcétera, etcétera. Pues estar en un ambiente completamente iluminado no es benéfico para ellos tampoco. Entonces, ¿qué sucede cuando entran en vigor las leyes y se hacen las migraciones? Ese es el resultado. Podemos ver que las calles siguen estando iluminadas perfectamente. La seguridad está ahí. Pero ahora vemos que todo lo demás regresó a su oscuridad natural de la noche, como debe de ser. El equilibrio ecológico ha regresado a la zona y ese es un gran beneficio que no debemos de descontar. Y bueno, es que Chile, al igual que Canarias, tiene un gran incentivo, que es el astroturismo. Si aquí en Baja California, en el Parque Nacional donde está el observatorio, recibimos 20,000 visitantes al año, Chile recibe 250,000 en sus observatorios públicos, Canarias recibe 200,000 también. Y han desarrollado industria de astroturismo porque en Canarias, por ejemplo, tienes muchas tiendas con souvenirs astronómicos, pósters, calendarios, cortinas, ropa, tazas, todo lo que se te ocurra. Los hoteles tienen temática astronómica. Llegas a un hotel, te dan la habitación Vía Láctea, la habitación Andrómeda, llegas al comedor y en la mesa está una hermosísima astrofotografía. Y a mí lo han explotado porque estos hoteles en Canarias te rentan telescopios. Es decir, si tú quieres disfrutar los cielos de Canarias, no tienes que viajar con todo tu equipo, puedes rentarlo ahí. Y eso es algo que podemos hacer, es algo que estamos empujando aquí en Baja California, porque Baja California ya es turístico. Quizá lo más conocido es la Ruta del Vino, aquí en Ensenada, donde todavía en verano podemos ver la Vía Láctea de manera tenue, pero la podemos ver todavía en la Ruta del Vino. Y ya se han intentado hoteles burbuja, por ejemplo, donde pues al llegar la noche tienes esta burbuja transparente que te permite ver el cielo al momento de irte a dormir. Pero bueno, si estamos hablando de cómo legislar la iluminación, también hay que pensar un poco en cómo mejorar la tecnología de iluminación. Esta parte ha sido muy interesante para mí. Ya tengo 10 años trabajando con gobierno en sus 3 niveles. Y pues durante esos 10 años ha habido varios cambios administrativos, hay mucha rotación de personal en oficinas de gobierno. Y una pregunta común que me hacen es, pues, ¿qué está haciendo un astrónomo aquí hablándome de iluminación y queriendo que cambie las luminarias de las calles? ¿Por qué? Y eso es muy bonito, porque en realidad los astrónomos somos especialistas en la luz. A diferencia de otros científicos, los astrónomos no podemos tener un laboratorio donde meter nuestros objetos de estudio. O sea, si queremos estudiar una estrella, ¿en qué laboratorio podemos meter una estrella para estudiarla? Una nebulosa o algo tan simple como un asteroide. Nuestra única herramienta que tenemos para estudiar los objetos del universo es la luz que nos llega de ellos, ya sea emitida, absorbida, reflejada. Y eso significa que para poder estudiar la luz de estos objetos, tenemos que entender todos estos procesos de cómo se genera la luz a nivel atómico, de cómo se transmite en diferentes medios, cómo se dispersa. Y eso hace que los astrónomos, a final de cuentas, seamos unos expertos en iluminación. Hay que tomar en cuenta, al diseñar nuestras tecnologías de iluminación, cómo funciona el ojo humano, cómo percibimos los colores. Los colores los vamos a percibir de acuerdo a qué luz o qué bandas de luz absorben los objetos y cuáles reflejan. Y sobre todo, cómo nuestro detector natural, que es el ojo, funciona. Resulta que en nuestro ojo hay varias células sensibles a la luz y a lo largo de la evolución se han vuelto muy especializadas. Tenemos, por ejemplo, los más conocidos, que son los conos y los bastones. Los bastones son unas células muy, muy sensibles, pero son monocromáticas. Y todos los que han observado a través de un telescopio la nebulosa Orión, por ejemplo, pues se han dado cuenta de ello. En un telescopio pequeño, pues la nebulosa Orión se va a ver gris. No hay color. Son los bastones los que están observando, los que están trabajando. Y bueno,
Por eso también se explica este refrán de que de noche todos los gatos son pardos. Poca iluminación, no hay color. Si el nivel de iluminación aumenta, si la intensidad aumenta, ahora van a entrar en juego los conos. Y resulta que hay 3 conos, cada uno de ellos sensible a diferentes bandas. Tenemos un cono que es sensible al rojo, un cono que es sensible al verde y un cono que es sensible al azul. Por eso son los colores primarios, porque son precisamente las 3 bandas de color que podemos detectar con nuestros conos. De esos 3, el más sensible es el cono verde. Por eso, cuando vas subiendo la apertura de tu telescopio y estás viendo la nebulosa de Orión, el primer colorcito que vas a alcanzar a ver es el verde. Y es por esta razón. Y de los 3, el que es menos sensible en la iluminación es el azul. Esto es muy, muy importante por varias razones. Y bueno, resulta que aparte de los conos y los bastones, hay otra célula en nuestro ojo que también es sensible a la luz, y es la célula ganglionar. La célula ganglionar se conoce desde hace muchísimo tiempo en medicina, pero solo ha sido en la última década que se ha entendido su funcionamiento y su utilidad. Resulta que la célula ganglionar es muy, muy parecida al cono de la banda azul. Es decir, hubo una mutación por ahí y la banda del cono azul se hizo todavía más estrecha. Y lo curioso, mejor dicho, lo interesante, lo importante, es que la célula ganglionar es específicamente sensible a la banda del color azul cielo. ¿Por qué es importante? Porque cuando les hablaba hace algunas láminas atrás de los ritmos internos de los organismos, del ritmo circadiano, pues la célula ganglionar es nuestro interruptor del ritmo circadiano. Porque esto es lo que sucede. La iluminación artificial es relativamente nueva en la historia de la humanidad. Por mucho tiempo, pues dependíamos de la iluminación natural. Y lo que sucedía es que mientras estábamos al aire libre todo el día o en iluminación, pues básicamente ambiental del día, pues la célula ganglionar está siendo estimulada por el azul cielo. ¿Y qué sucedía cuando llegaba el atardecer? Pues el azul del cielo desaparecía, empezaban a llegar los tonos naranjas, ocres, amarillos, rojizos, purpúreos, y la célula ganglionar dejaba de ser estimulada. ¿Y qué sucede entonces cuando el cerebro detecta que ya no le llega la señal de la célula ganglionar? Pues el cerebro lo interpreta como que es el momento de descansar, y es cuando empieza la producción de melatonina. Y entonces, ¿qué sucede con la iluminación artificial hoy en día? Sobre todo aquella que es rica en azul. Pues la célula ganglionar va a estar estimulada todo el tiempo y el cerebro jamás va a darse cuenta que es momento de descansar y no va a producir melatonina. Y es ahí donde empiezan los problemas que les mencionaba hace un momento. Pues ya que vamos entendiendo cómo funciona nuestro ojo, pues ya nos vamos a dar una idea de cómo debe ser la iluminación durante la noche. La iluminación artificial ha tenido muchas maneras de producirse, ha habido muchos intentos. El primero fue el foco incandescente, que era básicamente una resistencia eléctrica que con el paso de la electricidad y la resistencia se calentaba hasta que empezaba a emitir luz. El problema es que es poco eficiente porque la mayoría de la energía eléctrica se convierte en calor y eso hace que por la mayor parte del color pues, se hace el tono rojizo. Hay otros intentos de iluminación artificial, como son las de vapor de algún tipo de elemento químico. Si les preguntas a los astrónomos te vamos a decir que la mejor iluminación es la de vapor de sodio a baja presión, que es simplemente una línea de emisión en el amarillo, pero la realidad es que esa es una iluminación que no sirve en el día a día. Porque cuando tomamos en cuenta cómo vemos los colores de los objetos por reflexión, pues nos damos cuenta que con una lámpara de vapor de sodio de baja presión, un objeto de color verde y uno de color azul, se van a ver del mismo color, que es casi negro, no vamos a distinguir el color. Porque simplemente no hay ninguna luz emitida ni en el verde ni en el azul. No nos sirve. Esto se puede arreglar un poco si tú le introduces mercurio a la mezcla de vapor de sodio, y ahora tienes algo que se llama sodio a alta presión, y ahora tienes ya una mejor reproducción de color, porque tienes ya también algo de verde, y algo de azul, y algo de amarillo, y algo de rojo. Pero sigue siendo un tono cálido bastante agradable. No lo percibimos como un color blanco,
Un intento de iluminación blanca ha sido la lámpara mercurial fluorescente, que son 4 o 5 líneas de emisión, pero es pésimo porque aunque tú ves la luz blanca, tienes estos grandes huecos entre estas líneas de emisión y por eso los colores se ven artificiales, se ven raros, no te sientes bien, porque la reproducción de color es malísima, aunque aparentemente es una luz blanca. En ese sentido, la lámpara de halogenuro metálico con una temperatura de color de 3000 Kelvin es mucho mejor. Tiene un continuo que te permite dar una reproducción de color muy buena, tiene un pico en el verde, que eso lo hace muy eficiente para el ojo humano, y pues va hacia los tonos cálidos con poca iluminación azul, que ya vimos que es la que nos perjudica nuestros ritmos biológicos. El problema del halogenuro metálico es que es poco eficiente, se calienta mucho, y su vida útil es muy breve, es la que menos dura de estas iluminaciones que les estoy mostrando. Sin embargo, su reproducción de color es la más natural y por eso todavía los profesionales de fotografía o cine la siguen prefiriendo. Pero todo esto está quedando atrás con las luminarias, con la luz LED. Y de hecho el premio Nobel de Física de hace unos años se le dio al inventor del LED azul. Y esto es muy importante porque el LED blanco que nos venden en realidad es un LED azul. Es un pico tremendo en el azul. Pero el truco es que si tú a este LED azul le pones una cubierta química a base de fósforo, pues vas a tener este efecto de fosforescencia precisamente y te va a dar el resto de los colores. Y aquí podemos jugar con algo que se llama, que es el balance de blancos, que es básicamente la diferencia o la altura relativa entre el pico en el azul y el pico en el amarillo verde. Entre más alto sea el azul, va a ser una luz blanca fría, muy azulada, y en cambio si tú pones mucha cubierta química base de fósforo, vas a ir disminuyendo el pico del azul, va a aumentar la otra, va a cambiar el balance de blancos, y ahora vas a tener una luz cálida. Y ese es el truco para que la iluminación LED sea amigable con el medio ambiente, con la salud humana, y minimice la contaminación lumínica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo que estamos empujando es un LED de 2700 Kelvin, que es el que está en medio. Vemos que el azul está muy atenuado. E igualmente en zonas críticas, como cercanas a observatorios astronómicos nacionales, parques nacionales, áreas naturales protegidas, pues se da una iluminación que se llama PC ámbar, donde ya tumbamos prácticamente todo el azul. Una mejor manera de entender cuando hablamos de temperatura de color, sobre todo cuando se mencionan los Kelvin, pues es con esta escala que tenemos aquí. El blanco natural de la luz del sol está aproximadamente entre 4000 y 5000 Kelvin, más o menos unos 5000 Kelvin. Es lo que interpretamos como un blanco neutro. Subes arriba de este valor y la luz empieza a volver cada vez más azul porque este pico en azul domina. En cambio, si te vas hacia la izquierda, valores más pequeños, 3000 Kelvin, 2000 Kelvin, pues es una tonalidad ambarina, casi naranja ya, muy poco azul, y la reproducción de color es muy buena. Aquí podemos comparar una luminaria LED de 6000 Kelvin, que se ve casi azul, y una luminaria LED de 3000 Kelvin, que es una tonalidad muy similar a las viejas lámparas de sodio a alta presión, pero con mucha mejor reproducción de color. Y el detalle está en que el LED llegó como un tsunami, como una marejada, y lo estamos viendo en todas partes. Y el problema es que ha sido migraciones de manera poco planeada, y eso es lo que vemos ya desde el espacio. Esta es una imagen desde la Estación Espacial Internacional de Guadalajara, de hace un par de años. Vemos que gran parte ha migrado a un LED blanco. Vemos que además la intensidad la han subido mucho y con eso están eliminando cualquier posibilidad de ahorro energético. Vemos hacia las periferias que todavía tienen las luminarias de vapor de sodio de alta presión en un tono naranja. Y pues bueno, lamentablemente no se puede hacer una migración aquí de LED a tonalidad cálida como se ha estado recomendando. Esperemos que para la segunda generación, una vez que se empiecen los reemplazos de estas luminarias, ya sea a luminaria LED cálido. Pero el problema va más allá de la iluminación vial y las luminarias. Las casas, sobre todo las casas de interés social, los grandes fraccionamientos,
donde es muy común que en nuestro frente o el patio tenemos ahí nuestro foquito pelón, no importa si es incandescente, fluorescente, ahorrador o LED, ahí lo tenemos descubierto y pues está prendido toda la noche y emitiendo luz en todas direcciones. Y regresamos a esta ley de los grandes números, donde a lo mejor dices, pues un foquito no es nada, pero cuando los multiplicas por los miles de foquitos de las miles de casas, o cientos de miles de casas a veces, pues ya vemos que esta iluminación empieza a contar muchísimo. Y aquí quiero una pregunta, no sé si me puedan contestar, que yo quiero llevarlos a la reflexión. Este foquito que tenemos en el frente de nuestra casa, en nuestro patio, prendido toda la noche, ¿para qué lo queremos? ¿Por qué lo tenemos prendido todo el tiempo? Como los demás tienen cerrado el micrófono, Ujú. pues yo daré una respuesta, pensando en una respuesta general y decimos que es por seguridad. Sí, de hecho, esa es la respuesta que siempre me dan cuando doy esta conferencia, esta charla, en auditorios, en escuelas, donde sea. Tienes toda la razón. Esa es la razón que siempre se va a dar, por seguridad. La pregunta es, ¿cuál seguridad? Regresamos a la imagen anterior. Ahí está la persona parada en el portón, pero como está el foco sin ninguna pantalla, nos está encandilando, nuestra pupila se cierra y ya no podemos ver las zonas oscuras. La cámara le sucedió lo mismo. Para evitar saturar el sensor, simplemente las zonas oscuras ya quedan fuera de su rango. Ese foquito que tenemos prendido toda la noche sin ningún tipo de apantallamiento, para lo único que sirvió es que para que esta persona que está allá afuera pueda ver qué es lo que tienes en tu patio y qué se puede llevar sin tropezarse. Para nosotros no sirvió de nada más que para estar gastando un poquito de luz toda la noche, todas las noches, aportando a la contaminación lumínica y afectando pues, la vida silvestre y el medio ambiente. Hay que hacer hincapié en esto. Si queremos seguridad, no se trata de más iluminación, se trata de mejor iluminación. Y en estos casos es tan sencillo como ponerles una cubierta, una pantalla, que mande la luz solamente a nivel de suelo, hacia el frente, de tal manera que no nos encandile, porque imagínense, son las 3 de la mañana, tú estás dormido, que tuviste que cerrar las cortinas para que no te llegue la luz intrusa de la calle, oyes un ruido, tu pupila está súper abierta porque está oscuro tu habitación, abres la cortina o te asomas por la puerta, te pega el lamparazo tu propio foco que tú instalaste y tienes prendido sin ninguna pantalla, no tienes ninguna visibilidad. Pero bueno, y esto va encaminado a la reflexión. Aquí hay cosas que van más allá incluso de la astronomía o el consumo energético. O sea, ¿cuándo realmente podemos empezar a hacer un cambio? ¿Cuándo realmente podemos empezar a aportar de manera colectiva las soluciones? Cuando tenemos conciencia del problema y que efectivamente va más allá de la parte tangible, material, si quieren decirle así. Y la realidad es que los seres humanos pues, le debemos gran parte de ser humanos al cielo nocturno natural. Nuestra identidad cultural, no importa de qué país, región, de alguna manera siempre ha estado ligada a la noche y a las estrellas. Estar en un cielo oscuro, todos sabemos, nos relaja, nos inspira, y esta inspiración pues ha ido pegada al arte en la humanidad. Desde tapices registrando pasos de cometas, algunas con, ¿por qué no?, con inspiración religiosa, o pinturas ya más modernas, pero igual registrando fenómenos astronómicos,
¿por qué no? O sea, arte por ser arte simplemente. Y en ese sentido, la imagen que tenemos aquí ahorita es quizá hoy en día una de las obras de arte más conocidas a nivel mundial. Pues precisamente lleva el título de La Noche Estrellada, que es de Van Gogh. Y continuando con estas reflexiones, o sea, imagínense una persona como Van Gogh, que viva en nuestros ambientes urbanos del día de hoy que les llamamos civilizados. ¿Ustedes creen que Van Gogh, en una ciudad moderna, podría haber tenido la inspiración para lograr esto? Pues la verdad yo creo que no. Y entonces hay que llevar la pregunta más allá. La humanidad se ha concentrado en estas zonas urbanas y entonces, ¿cuánta inspiración no estamos perdiendo por no poder observar las estrellas? ¿Cuántas pinturas, cuántas canciones, cuántos poemas no se están creando porque no hay estrellas? Y eso es algo a lo que no le puedes poner precio, pero es parte de nuestra humanidad. Van Gogh, continuando con sus obras, pues Van Gogh era un maestro de la iluminación. En esta imagen, que igual se las pongo al principio de la charla y nos ahorramos esta hora de estar platicando, porque en esta imagen Van Gogh nos resume todo lo que acabo de hablar. En su pintura Café en la terraza, pues Van Gogh tiene este pequeño cafecillo, las sillas y las mesas están afuera, la iluminación viene desde el interior del edificio, pero hay un toldo que está evitando que la luz vaya por arriba del horizonte, pero además la iluminación es en tonos cálidos, naranjas, que no afectan el ritmo circadiano, y entre la tonalidad naranja y el toldo, que evita que la luz escape por arriba del horizonte, pues nos deja ya en el fondo como protagonistas mudas de la escena, pues esas estrellas del cielo nocturno. Y esa es la idea, llevar esos pequeños cambios en el día a día, en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras calles, y poder recuperar este cielo nocturno. Hay muchas historias de nuestros pueblos indígenas en México que hablan de fenómenos astronómicos. Lamentablemente perdí el video en este problema técnico que tuve. Trataré de conseguirles la liga en YouTube, ahí está. Pero habla muy bonito de cómo un pueblo indígena de Baja California describe la lluvia de estrellas como las estrellas teniendo emociones humanas y que a veces se enojan y se pelean y tienen celos y cuando discuten y pierden el control, pues caen de la bóveda celeste y pues nosotros vemos eso como una estrella fugaz. Esa era su manera de explicar lo que sucedía en el cielo nocturno, en el firmamento, su cosmogonía. Y lo hacían en un ambiente natural, rodeado de estrellas, de pinos de la Sierra de Baja California. Y la verdad es una historia cortita, pero muy bonita y nos lleva a eso. Llegamos a las estrellas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra inspiración, en nuestra sangre. Hemos trabajado aquí en la Oficina de Ley del Cielo con una gran cantidad de personas, ya les mencionaba, con gobierno, primordialmente, pero haciendo también mucha divulgación, trabajando con escuelas de diseño, arquitectura, ingeniería, y en particular un trabajo que hicimos con una escuela de diseño en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Mexicali. Nos hicieron una gran cantidad de material de divulgación, pero en particular una que a mí me llegó mucho, un estudiante que diseñó una calcomanía, una simple calcomanía, pero simplemente dice que hay tantas historias en el cielo y nosotros con los ojos cerrados. Y pues ya con esto llego al final de la plática. Una disculpa nuevamente por los problemas técnicos. Espero les haya gustado. Muchas gracias.